Bendiciones para todos los hermanos en la fe de Cristo Jesús, y a los amigos que nos escuchan en este momento, en esta ocasión. Una más que vamos a tratar un tema sobre el capítulo 1 de Gálatas, del versículo 6 al 10. Considerando o tomando en cuenta que al hacer esta meditación, esta reflexión, esta grabación, es debido a un video grabado por el sacerdote Luis Toro, pues que dice como título: aprende esta cita bíblica y alejarás a todo pastor mentiroso que venga a predicarte. Por esa razón vamos a tratar en esta ocasión sobre la carta a los Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 10, considerando exactamente todos los versículos que él ha ocupado para ese tema. Y le he puesto como título a ese tema: más claro no canta un gallo. ¿Por qué razón? Por la razón de que al empezar él su exposición dice exactamente sus palabras: más claro no canta un gallo. Pues bien, voy a hacer la lectura de los versículos 6 al 10 del capítulo 1 de Gálatas. Dice así la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Al leer el primer versículo que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Empieza diciendo: me sorprende que se hayan pasado a evangélico, testigos de Jehová, pentecostales, a otro evangelio. Me sorprende que haya dejado la Iglesia Católica. Me sorprende que era hombre de misa diaria, que era mujer de rezar el rosario todos los días. Usted amaba a Cristo en la Eucaristía, amaba a la Virgen María, usted se confesaba constantemente, usted era de la renovación carismática, usted era cursillista, era del camino, era monja,
me sorprende. Con esto, él está diciendo que los católicos o el mundo católico, digámoslo así, son los creyentes de las Galacias, de la región de Galacia. Y cuando se han convertido y cuando se han vuelto de otra fe, dicen que se han vuelto a testigos de Jehová, a pentecostales, a evangélicos, que han dejado la Iglesia Católica. Está diciendo que los gálatas eran católicos, apostólicos, romanos. Eso es lo que le está diciendo. Se han vuelto protestantes al dejar la Iglesia Católica. ¿En qué momento, en qué tiempo, en qué contexto del tiempo se encuentra lo que él está afirmando, lo que él está diciendo? Porque no hay duda, el catolicismo romano afirma y dice que todos los protestantes nacieron después de 1517 con Martín Lutero. Ya en un video anterior expliqué esta cuestión. Y voy a repetir que ciertamente el protestante, históricamente hablando, de acuerdo con relación al campo religioso, sí empezaron en el siglo XVI, porque Martín Lutero clavó sus 95 tesis contra las indulgencias en 1517. Ahí empezó su lucha, digámoslo así. Pero tal vez no sabe el sacerdote del Toro, Luis Toro, tal vez no sabe que en la Biblia están los primeros protestantes. Se anticipa en la Biblia la existencia del catolicismo romano. Y ya se empieza a protestar en contra del catolicismo romano desde el principio mismo del Nuevo Testamento. ¿Acaso el catolicismo romano no cree que el bautismo salva? ¿Que el bautismo quita pecados? ¿Que el bautismo limpia pecados? ¿Que el bautismo es la vestidura del cristiano? ¿Que el bautismo salva? Sin tomar en cuenta los otros medios redentores con que cuenta, aparte de Cristo supuestamente, que son las añadiduras por las cuales siempre se ha protestado, ha sido protestado por el verdadero cristiano. Protestante en el sentido real de la palabra, no en el histórico. Ya lo tenemos en la Biblia. El primer protestante en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Cuando dijo a los saduceos y fariseos que venían para su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá después? Ir y hacer frutos dignos de arrepentimiento.
y no digáis que tenemos a Abraham por padre. Ya Juan el Bautista estaba protestando contra el error, contra el engaño que estaban viviendo los saduceos y fariseos de su tiempo, que estaban pensando que con bautizarse escaparían al castigo del fuego eterno. Así pues vemos el error de Luis Toro al decir, me sorprende cuando lee el versículo 6 que dice, estoy maravillado de que tan pronto os halláis del que os llamó por la gracia de Cristo. Le dice a los Gálatas, me sorprende que aquí dice en mi Biblia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Quién fue el que llamó? Cuando dice aquí él que se sorprende que hayan dejado la Iglesia Católica, estoy usando este pasaje en donde Pablo está manifestando su disgusto de aquellos Gálatas que habían sido llamados por la gracia de Dios. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8. Sabemos que los que aman a Dios, él en vez de poner su énfasis en el amor a Dios, en el amor a Cristo, en el amor a su palabra, pone siempre el énfasis en la Iglesia Católica. El apóstol Pablo aquí no presenta su énfasis, aquí no insiste en que el amor debe estar primeramente sobre la Iglesia. Dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y él dice, me sorprende que haya dejado la Iglesia Católica. Cuando Pablo aquí está hablando en la carta a los Gálatas, el capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando de que los Gálatas, algunos de ellos, se hayan alejado no de la Iglesia, sino de la gracia, sino de aquel que los llamó por la gracia de Cristo, no por la gracia de la Iglesia, para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente que estaban siguiendo los Gálatas? ¿Cuál es el evangelio diferente que está señalando aquí el apóstol Pablo? Veamos cómo sacerdote Luis Toro, como dice él, paren la oreja, tomen la fotografía, pongan la lupa. ¿Cuál es el otro evangelio que el apóstol Pablo está aquí señalando al reprender a los Gálatas? Dice el apóstol Pablo que ellos estaban abandonando el evangelio de la gracia para seguir un evangelio de las obras. Cristo más las obras de la ley, Cristo más
la circuncisión, Cristo más las festividades del pueblo de Israel. Es por eso que Pablo reprendió al apóstol Pedro, porque estaba tratando de judaizar a los gentiles. Estaba tratando de mezclar el judaísmo con el cristianismo. Precisamente lo que hace la Iglesia Católica: mezclar judaísmo, cristianismo y paganismo. Y el apóstol Pablo dice que os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Estaban dejando el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio en donde el hombre es justificado por la fe en Cristo, y le estaban añadiendo las obras de la ley. Por eso el apóstol Pablo dice: vosotros los que os justificáis por la ley, de la gracia habéis caído. Eso es lo que Pablo estaba diciendo en esta carta. Toda la carta a los Gálatas habla sobre este tema, en donde los Gálatas se estaban dejando judaizar por los judaizantes. Ese es el otro evangelio que aquí señala el apóstol Pablo. No es el otro evangelio lo que él equivocadamente está haciendo. Porque nosotros, los evangélicos, los protestantes, mal llamados por los católicos, no amamos más a nuestra iglesia que a Cristo. No amamos más a determinado personaje o personajes que a Cristo. Precisamente por eso somos llamados cristianos y tomamos muy en cuenta eso, porque todo lo que se enseña, hacemos como dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, que a diario escudriñaban la Escritura para ver si esas cosas eran así. No aceptamos a ciegas lo que otros dicen. Para eso tenemos las Escrituras. Dice: me sorprende que era hombre de misa diaria, era mujer de rezar el rosario. ¿Cuándo los Gálatas rezaban el rosario? ¿Cuándo los primeros discípulos mencionados en el Nuevo Testamento rezaban el Ave María? Cuando los discípulos del Nuevo Testamento hacían lo que el catolicismo romano en nuestros tiempos está haciendo. ¿Cuándo? De modo que se afirme que el catolicismo romano es el evangelio o es el cristianismo de los primeros siglos.
he encontrado ni siquiera una parte de la Biblia, ni siquiera un versículo donde Pedro hable como papa, donde Pedro se porte como papa, donde Pedro predique como papa. No he encontrado un versículo donde la Biblia diga que Pedro se vistió como papa, como se dicen los papas de ese tiempo. No he encontrado nada de eso. Entonces, ¿cómo es posible que se diga, que se hable de esta manera? Si estoy sorprendido, dice, me sorprende que tú eras mujer de rezar el rosario. Cuando Pedro enseñó a los cristianos de su tiempo rezar el rosario, cuando los gálatas rezaron el rosario es una práctica de religiones antiguas. Los budistas y muchas religiones antiguas ya tenían esta práctica del rosario que viene de la palabra recordar. Y decir todavía que se fueron a otro evangelio, el otro evangelio del que él presenta y que él anatemiza con sus afirmaciones, ese que él llama otro evangelio, ese donde no rezamos el rosario, no rezamos el rosario porque no está en la Biblia, porque no se enseña en la Biblia, no se practica en la Biblia. Usted amaba a Cristo, me sorprende porque usted amaba a Cristo en la Eucaristía, amaba a Cristo en la Eucaristía, es decir, en el pan, amaba a Cristo. Esa ratito de harina es el verdadero Cristo, según él. Pero es una doctrina tan antigua del paganismo. Esta doctrina de la transubstanciación ya era una transubstanciación, ya era una doctrina creída y practicada por los egipcios en el pasado. Sin embargo, él dice, a través de sus palabras, que esto era una práctica de los gálatas, pero que dejaron eso para volverse evangélicos, para no hacer exactamente eso. Y les sorprende. Es triste, es doloroso ver el error que se enseña constantemente, ver cómo se manipulan las escrituras para ir acomodando las cosas, la palabra de Dios, a la manera de que puedan aparentar que sustentan sus enseñanzas en las Sagradas Escrituras. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. No dice por la gracia de la iglesia, por la gracia de San Pedro, sino de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo.
Evangelio de Jesucristo no nos habla de todas esas cosas que ahí se practican. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? De manera fácil y rápida se dice que son las buenas nuevas. Pero ¿qué es el Evangelio de Cristo? Eso es lo que debía predicar, lo que debía enseñar todo apologista católico. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Dice el versículo 7 aquí, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio de Cristo? En esto. El Evangelio de Cristo es su nacimiento, su ministerio, su enseñanza, su predicación, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión al cielo y su regreso a la tierra. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién ahora es el que ha perturbado o el que perturba? ¿Quiénes son los que han pervertido el Evangelio de Jesucristo? Aquellos que en vez de enfatizar a Dios, como dice el apóstol Pablo, todas las cosas ayudan a los que aman a Dios. No dice todas las cosas ayudan a los que aman a la iglesia o a San Pedro. Por eso en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, mal llamado protestante, en el sentido que ofende, en el sentido agresivo, no ponemos las cosas por delante. El primer lugar lo ocupa Cristo. Por eso es que los cristianos en el libro de los Hechos, capítulo 11, fueron llamados en Antioquía cristianos, porque toda su vida giraba en torno a Cristo, su fe en Cristo, su enseñanza en Cristo, su predicación en Cristo. Pablo dijo, si vivimos para Dios. Y si morimos para Dios. Él no dijo todo lo puedo en la iglesia que me fortalece. Él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿quiénes son los que han perturbado? Aquellos quienes con el pasar de los tiempos fueron añadiendo doctrinas, enseñanzas y prácticas que vienen de un mundo pagano y supuestamente cristianizándolas para facilitar la conversión de los paganos a Cristo. No es esa manera como se enseña en la Biblia cómo hacer que los hombres se conviertan en Cristo. Juan el Bautista, Cristo mismo dijo, arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. No endulzando, no alivianando, no aligerando la enseñanza del Evangelio. La salvación consiste en la fe en Cristo y en el arrepentimiento de los pecados.
Entonces, ¿quiénes son los que han pervertido el Evangelio? ¿Quiénes son los que han perturbado y han pervertido el Evangelio? En aquel tiempo, Pablo, quieren pervertir. ¿Quiénes pervirtieron el Evangelio de Cristo? Aquellos que le añadieron el bautismo más Cristo, las buenas obras más Cristo, las fiestas religiosas más Cristo. Las obras de la ley más Cristo, la circuncisión más Cristo. Esos son los verdaderos perturbadores del Evangelio de Jesucristo. Mas si aún nosotros a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, del que os hemos anunciado sea anatema. Esto me acuerda dos cosas. Una, la enseñanza mormona de que Moroni murió, luego resucitó y se fue al cielo, y después en forma angelical vino y le habló a José Smith. ¿De dónde estaban escondidas las planchas de oro? ¿Dónde estaba el otro testamento de Jesús? Pero también me recuerda un papel que siempre, un pequeño folleto, que se encontraba generalmente en las tiendas, en los negocios, hasta en las casas, en donde decía lo siguiente: ese hogar es católico, no se acepta propaganda protestante, testigos de Jehová, adventista o de otra secta. Y al lado tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y tenía luego el texto de Gálatas que dice: mas si aún nosotros a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Acaso los gálatas tenían los gálatas cristianos convertidos a Cristo, a quien Pablo escribe su carta, acaso ellos tenían en sus hogares, en sus negocios o en su vestidura esta imagen de Guadalupe con esos letreros? Si los gálatas no lo tenían, entonces el otro evangelio no son los que Luis Toro llama protestantes evangélicos, no. Los del otro evangelio, los que perturban, son los apologistas, predicadores y sacerdotes católicos. Y el otro evangelio, que es el que ellos predican, pues es el catolicismo romano. Porque yo ya tengo 73 años de leer la Biblia y no he encontrado en los Gálatas, en la carta a los Gálatas, que los Gálatas adoraran y reverenciaran a la Virgen de Guadalupe. No, no lo encontraron. Quienes debían estar al tanto de este versículo exactamente son no los católicos, porque ellos son el otro evangelio, porque ninguna de las cartas, ninguno de los
evangelios y cartas apostólicas, no se encuentra, no se vislumbra ni la adoración a María, ni mucho menos la Virgen de Guadalupe. No encontramos en ninguna de las cartas los títulos dados a ella como la reina de México y la emperatriz de América. Si aún nosotros a un ángel del cielo nos anunciara otro evangelio, ese es el otro evangelio, lo que es el catolicismo romano. Ese es el evangelio diferente del que anunció el apóstol Pablo a los Gálatas. Ese es el evangelio que debe ser anatema, que debe ser maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aunque sea un ángel, y luego se burla de los protestantes, porque los protestantes, los pastores, todos son angelitos, ¿sí? Son angelitos, porque dicen, se encuentran en la calle y dicen, hermanito, Dios te bendiga, hermanito, Dios te bendiga. Él dice, se ve que no quiebran un plato, dice. Pero déjame contarte una historia, hermano en Cristo y amigo católico. Hace ya más de 20 años, cerca de 30, 40 años, los alcohólicos anónimos de mi ciudad me invitaron a hablar en una de sus reuniones. Nunca había predicado en las calles, solamente en el templo. Y le dije al alcohólico, ¿no va a ir nadie de otra religión? No, me dijo. Digo, si no va a ir nadie, voy. Porque si ya invitaron a otro, aparte de mí, no quiero irle, no me gusta. No me gusta. No, dice, nada más usted, bueno, entonces voy. Escúcheme bien. En la calle frente al Palacio Municipal, en la calle principal de la ciudad. Ya estaba todo listo, estaban todos sentados. Ya iba a empezar el programa. Yo ya estaba sentado con mi Biblia leyendo el pasaje que iba yo a tomar para meditar en esa ocasión. Era bastante joven. Cuando vi que venía el obispo caminando y leyendo un libro, y yo dije, ya viene, me engañó este cuate, dije yo. Me dieron ganas de levantarme y de irme, pero preferí quedarme. Llegó el obispo y se sentó junto a mí. Y yo estaba leyendo la Biblia y me di cuenta que él estaba viendo lo que yo estaba leyendo. De repente me dijo, préstame tu Biblia. ¿Sabes qué sentí, amigo católico? ¿Sabes qué pensé, Luis Toro? Pensé en decirle, bueno, ¿que no te puedes comprar una Biblia? Después me encontró, me dio una palmadita en la espalda en la calle, después de esa ocasión, en donde hablamos los dos al público que nos escuchó. Pero años anteriores, este señor dio una conferencia con otro obispo en la ciudad de Guadalajara y dijo una serie de mentiras, acusando a los bautistas de destruir en mi ciudad la cultura nuestra.
que me obligó a escribir una carta abierta a través de un periódico. Él dice que los pastores son angelitos, son angelitos, y dicen en la calle: hermanito, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Lo dice de manera irónica. No quiebra ni un plato, dice. Pero déjame contarte la otra historia rápidamente. Cuando era un niño de 10 años, que en mi ciudad solamente en la casa de mi padre hacían cultos, no había una iglesia evangélica. Ahora hay muchísimas iglesias evangélicas con sus templos. En ese tiempo no había. Solo en la casa de mi padre se reunían unas cuantas personas a adorar a Dios. Y el pastor venía del puerto de Salina Cruz para enseñar. De repente llegó un joven, simuló que le gustaba el evangelio, cantaba, oraba, leía la Biblia, y nos acompañaba a las visitas. Llegaba una muchacha pentecostal, joven, una muchacha bonita, la engañó, le dio un bebedizo, narcotizó, la violó. Desaparecieron los dos. Después de varios años, la muchacha regresó buscando a mi padre para saludarlo. Me preguntó de ese muchacho. Él dijo llamarse Héctor Kovácsin Pretelin. Nunca creí en sus apellidos. Ahora me doy cuenta que se los inventó por si algún delito cometiera, no se le encontrara. Años después los encontramos ya siendo adultos. Me preguntó si seguía firme en la fe de Cristo. Yo le dije que sí, sí seguía firme. Y tú pues, le dije, Héctor. Y él me dijo: te voy a decir la verdad, no soy nada, me dijo. No soy nada. No creo en nada. Cuando iba a tu casa, iba porque el cura del barrio me mandó para que ese lugar se desbaratara, para que ese grupo no creciera. Así es que fue un infiltrado enviado por el sacerdote católico. Por eso yo, siendo un niño, él quiso que yo hiciera cosas perversas, malas. Y cuando mi padre no estaba en casa, él se portaba mal con las mujeres que había en casa. ¿Por qué me hicieron eso? Porque como humano que soy me da coraje de que se exprese de esa manera de los pastores, de los protestantes, que dicen que son angelitos en forma burlona, que no quiebran ni un plato. Si llega a tu casa, fuera con él, fuera con él. Porque llegan con un evangelio que no es de la Iglesia Católica. Una cosa es el evangelio de Jesucristo, una cosa es el evangelio de la gracia de Cristo Jesús, y otra cosa es el otro evangelio, el de la Iglesia Católica. Bien dijo el apóstol Pablo, que los que confían en la carne, dice, han caído
Sigamos leyendo. ¿Qué pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Dios. Predicamos el Evangelio. Quiero decir que durante 50 años he ido a predicar el Evangelio en los hogares. He practicado el evangelismo personal en los hogares, en las casas. Y Dios ha bendecido mi ministerio. Y no me ha importado el trato que me den las personas. Pablo dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Cuántas veces me han ofendido, me han insultado las personas en sus hogares? En otras he sido bien recibido, porque llevo el mensaje de la palabra de Dios. No llevo el mensaje de los hombres. No trato de agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Porque si trato de agradar a los hombres, entonces no soy siervo de Dios. Déjame contar la historia. Evangelicé a un hombre en un poblado que era familiar del párroco católico y era su pariente. Vivía cerca del templo, él y el párroco. Iba a descansar a la casa de su pariente y a platicar. Y yo le hablé del Evangelio a esa persona y se convirtió a Cristo. Sus hijas le dijeron al sacerdote, tío, viene un evangelista aquí y le habla a mi papá, y ya está yendo mi papá a aquella iglesia que está en Santa María. Y el cura dijo, déjalo, hija, déjalo. En algunos lugares me han recibido mal, en otros me han recibido muy bien. En un lugar sacaron la pistola, mostraron la pistola, pero Dios ha protegido mi vida hasta ahora. Dice aquí que fuera con él el pastor mentiroso. Por eso es que yo contesto esto, porque para él yo soy mentiroso. Pero déjame contarte. En una ocasión llegué a un hogar aquí en mi ciudad. En la puerta de la casa decía, tenía un letrero, estaba cerrada la casa, y en la puerta tenía un letrero que decía, háblame de Cristo, no de chismes. Toqué la puerta, salió la señora y le dije, señora, me gusta el letrero que tiene en su casa y quisiera que me diera la oportunidad, le quiero hablar de Cristo, no le quiero hablar de mi iglesia, le quiero hablar de Cristo. La mujer me dijo, ¿de qué iglesia es? Le quiero hablar de Cristo. ¿De qué iglesia es? Le quiero hablar de Cristo. Ahí dice, no me hables de chisme, háblame de Cristo y te quiero hablar de Cristo. Como fue tan insistente, yo entendí que no me iba a aceptar. Y le dije, bueno, le voy a decir, soy miembro de una de las iglesias bautistas de mi ciudad. Gracias, me dijo. Y me cerró la puerta. Pero nunca les digo, vengo a hablar de la iglesia bautista, nunca vengo a hablar de los bautistas, ¿no? Les vengo a hablar de Cristo. En muchas ocasiones uso el pasaje del evangelista Lucas en su capítulo 1. En su capítulo 1, versículo 30,
31, que dice así, versículo 32. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuántos hogares no he leído este pasaje del Evangelio de Lucas? ¿Entiende usted esto? Le digo a la persona. No, me dice, no entiendo. ¿Sabías que estaba esto, que esto está en la Biblia? ¿Y que está en tu Biblia? No, me dice. Y una mujer que tenía como 2 Biblias en su casa me dijo, al presentarle este versículo, no sabía que eso está en la Biblia, me dijo. Bueno, pues ya lo vio que está en su Biblia, le dije. Qué pena que este hombre que se dice misionero de la misericordia, especialista en Biblia, en vez que hable del personaje central y más importante de la Biblia, que es Cristo Jesús, habla de la iglesia, habla de Pedro, habla de María. Dice, ¿no saben por qué hay protestantes? ¿Saben que el primer protestante fue Lutero? Lo voy a dejar pendiente, voy a leer lo que él dice en segunda de Pedro para no ir tan lejos, para no tardarme tanto. Veamos lo que nos dice la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1:19. Perdón. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia de los señores para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que, ¿quién es el que tuerce las escrituras? ¿Quién es el que cambia la enseñanza? ¿Quién se presenta como un indocto, como un inconstante? ¿Quién? Los del otro evangelio. Los que por bautizar tienen el acto que no es bautizar, que es rantizar, o sea, que es una práctica pagana, que se realizaba en los llamados misterios de Eleusis, donde el llamado bautismo formaba parte de la iniciación, en la que una sacerdotisa derramaba un vaso de agua sobre la cabeza del neófito desnudo. ¿Quién hace eso? La práctica en los misterios de Eleusis. El acto llamado bautismo, que no es bautismo, formaba parte de la iniciación en la que una sacerdotisa derramaba agua, un vaso
de agua sobre la cabeza del neófito desnudo. En el culto a Mitra se exigía para su admisión un bautismo para purificación de los pecados morales y para entrar en una nueva existencia. Entonces, lo que ellos llaman bautismo, que no es bautismo, son prácticas del mundo pagano. ¿Quién es entonces el otro evangelio? Porque nosotros no tenemos prácticas paganas. Y terminamos con lo de la cena. Dice él, si tú eras un católico, tú amabas a Cristo en la Eucaristía, amabas a Cristo en la Eucaristía. El verdadero cristiano ama a Cristo en todo tiempo, en todo tiempo, en todo momento, no en la Eucaristía. La Eucaristía o la llamada cena del Señor no fue puesta para adorar a Dios. La razón, el motivo, la causa de la llamada mesa del Señor o la cena del Señor o la llamada Eucaristía solo tiene dos razones, dos causas para ser realizada, no para adorar a Cristo en la Eucaristía. Primera de Corintios, con eso termino. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 24 y 26. Dice, y habiendo dado gracias los partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Y en el versículo 25 dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de mí. La primera razón para tomar de la mesa del Señor, de la cena del Señor, es recordar el sacrificio que Jesús hizo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí. Y luego en la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Comer y tomar la copa es para recordar el inmenso sacrificio que Cristo hizo para darnos la salvación. Es la primera razón, el primer motivo. El segundo motivo es el que dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una forma de predicar el Evangelio a los incrédulos. El hecho de celebrar la cena del Señor, al estarlo realizando, al estar participando de la mesa del Señor, el pueblo de Dios está anunciando a los inconversos la muerte de Cristo y lo dejará de realizar hasta que Cristo venga. No encontramos en la Biblia, ni por Pablo, ni por Pedro, ni por nadie, que adoremos a Cristo en los elementos. Por cierto, que hace muchos siglos que al feligrés católico se le da un elemento y se lo pone en la boca. El oficiante, el cura le pone la hostia en la boca al feligrés católico. Y esto debe recordarnos lo que hizo Jesús con Judas. Cuando Pedro le dijo a Juan, pregúntale quién es el que le va a entregar. Y entonces Jesús le dijo, a quien yo diera el pan mojado en la boca, ese me va a entregar. Mojó el pan y se lo entregó en la boca. Se lo metió en la boca a Judas. Y es lo que hace el cura. Le está diciendo, tú eres otro Judas como yo.
terminamos con las palabras del apóstol Pablo que dice, Colosenses 2:8, mirad que ninguno se engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Amén.